Hola a todos, en el video de hoy vamos a ver otro tema, en este caso que corresponde a matrices. Este video lo voy a hacer en conjunto, la teoría y la práctica, así que vamos a ir viendo los conceptos y seguido algunos ejemplos donde aplicamos lo que estamos viendo. Primeramente, la definición, una matriz de orden m por n es un arreglo de números. Esto quiere decir que contiene números, en nuestro caso vamos a ver reales, pero pueden ser complejos, y que, como lo dice que es un arreglo, importa la posición donde está ubicada. En este caso, al decir que tratamos de una matriz de m por n, hablamos de que tiene m filas por n, que corresponde a la cantidad de columnas. Esta es la notación que utilizamos y a tener en cuenta lo siguiente. Las matrices se denotan con una letra mayúscula, A, B, C, D, etc. Después una matriz, por ejemplo, de 3 por 4, en donde M es 3 y N es 4, representa una matriz de 3 filas y 4 columnas. Y después es que cada componente que está dentro, cada elemento, en este caso número real, se representa con un A y J, donde I representa el lugar en la fila que está y J la columna. Es decir, el elemento 3,1 ¿sí? Está en la fila 3, columna 1. Entonces es una forma de ubicar cada elemento dentro del arreglo. La dimensión de una matriz es el producto de m por n, es decir, nos da la cantidad de elementos que tiene dentro, y la condición de igualdad de dos matrices es, básicamente, deben cumplirse dos cosas: que las dimensiones sean iguales, dimensión y orden, es decir, los dos tengan la misma cantidad de filas y columnas, y que todos los elementos sean iguales, los elementos que están ubicados en la misma posición. Es decir, el elemento que está en 1, 1 en A sea igual al que está en 1, 1 en B, y así con cada uno de los elementos. Después pasamos a tipo de matrices. Acá van a encontrar varias. Yo me voy a detener en la matriz traspuesta, en donde esta matriz se obtiene al intercambiar las filas por las columnas. Entonces, si vemos que tenemos un ejemplo en donde A tiene esta disposición, es decir, es una matriz que tiene 4 filas por 3 columnas, entonces la matriz traspuesta va a tener 3 filas por 4 columnas. ¿Por qué? Porque yo voy a intercambiar la fila. Ahora esta fila va a pasar a ser la primera columna, la segunda fila, la segunda columna, la tercera fila, la tercera columna, la cuarta fila, la cuarta columna. Vamos a ver un ejemplo en este caso. Tenemos la matriz 1, 3, menos 2, 5, menos 6, 7. Entonces, esta matriz que tiene dos filas por tres columnas de 2 por 3, entonces la matriz traspuesta va a ser de 3 por 2, es decir, 3 filas, 2 columnas. ¿Y cómo se obtiene? Anotando la fila como columna. Entonces, esta primera fila pasa a ser la primera columna, esta segunda fila pasa a ser la segunda columna. Acá podemos desglosar en dos cuestiones importantes. La matriz simétrica es cuando la matriz original es igual que la traspuesta. Ven, en este caso, cuando yo hago la traspuesta de esta matriz, queda igual, no cambia. Entonces es simétrica. Y es antisimétrica cuando es lo opuesto. Es decir, yo agarro la matriz, hago la traspuesta, pero finalmente tengo que multiplicarlo por un menos 1 para que sea igual. En este caso decimos que es antisimétrica. Después tenemos que hablar de las operaciones. Vamos a ver primero la suma de matrices. Y acá vamos a evaluar dos cosas. La primera, la condición que se tiene que cumplir para poder hacer una suma entre matrices. No se pueden sumar cualquiera de dos matrices. Tienen que tener el mismo orden. Acá lo dice. Si A es de m por n, B debe ser también de m por n. ¿Y cómo se realiza la suma? La suma se realiza entre los componentes homónimos. Es decir, se suman los componentes que tienen la misma ubicación en las matrices. El componente 1, 1 se suma con el 1, 1 de la otra matriz, ¿sí? El 2, 2 con el 2, 2 de la otra matriz. El 1, 2 con el 1, 2 y así. En este caso, si yo quiero sumar A con B, va a ser 3 más menos 9, me da menos 6, menos 2 más 8 igual a 6, y 1 más 6 igual a 7. Lo mismo hacemos con la fila de abajo. Acá podemos ver algunas propiedades como la conmutativa, la asociativa, la existencia del elemento neutro, y acá la existencia del elemento opuesto, que hace que cuando yo sumo una matriz opuesto obtener el elemento neutro, que es el 0, y esto me permite definir la diferencia de matrices, ahora que ya tengo lo que llamo la matriz opuesta. Pero la diferencia de matriz o la resta de matrices se hace de la misma manera que la suma, es decir, A y B tienen que tener el mismo orden y se realiza la diferencia entre los componentes homónimos que ocupan el mismo lugar en la posición. Seguimos.
La próxima operación es el producto de un escalar por una matriz y el resultado de multiplicar un número por una matriz de m por n es otra matriz del mismo orden, es decir, va a seguir siendo de m por n, pero que resulte de multiplicar a cada elemento de la matriz por esa constante k. Entonces k por la matriz A va a ser k multiplicado por cada uno de los elementos de la nueva matriz. Acá también enumeramos las propiedades, como puede ser en este caso la asociatividad o la conmutativa o la distributiva. Y la última operación que quería mostrarles, que es un poquito la más compleja pero la que más utilizamos, es el producto de matrices. También acá vamos a ver que tiene que ver dos cuestiones fundamentales. La primera es qué se debe cumplir para que se pueda realizar el producto de matrices. No todas las matrices se pueden multiplicar entre sí. Entonces, si yo tengo dos matrices, una de m por n y una de n por p, la condición para poder determinar que sea factible de hacer la operación, como lo ven acá, es que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. En este caso, como es de 3 por 2 y b es de 2 por 3, columnas de A con filas de B son el mismo número, entonces en este caso sí se puede hacer la operación. Y el resultado es otra matriz cuyo orden está determinado por las filas de la primera matriz y las columnas de la segunda matriz. Es decir, esta matriz resultante va a tener las filas equivalentes a la primera y la columna equivalente a la segunda, como lo pueden ver acá en este dibujo. ¿Y cómo se realiza el producto? El producto se realiza haciendo un producto escalar de filas por columnas, llamémoslo así, en donde yo dispongo en esta manera en un tipo cruz la primera matriz y yo quiero hacer A por B, y lo que hago es hacer el producto escalar de la fila por la columna. Después la primera fila por la segunda columna, la primera fila por la tercera columna. Vamos a ver el primer caso, entonces va a ser 6 por 1 más 4 por 5. Fila 1 por columna 2 va a ser 6 por 6 más 4 por menos 10. Y fila 1 por columna 3 va a ser 6 por 3 más 4 por menos 7. Si resuelvo eso, voy a poder obtener la matriz resultante del producto, que justamente es una de 3 por 3. Una vez que yo hago fila 1 por todas las columnas, paso a la fila 2. Hago fila 2 por columna 1 y la anoto en esta posición. Fila 2, columna 2 va a la posición 2, 2. Fila 2, columna 3 va a la posición 2, 3. Y voy con la última fila. Fila 3, columna 1 a la posición 3, 1. Fila 3, columna 2 a la posición 3, 2. Y fila 3, columna 3 a la posición 3, 3. De esta manera se realiza el producto de matrices. Y no como uno puede llegar a pensar, como hacemos la suma y la resta, es decir, multiplicar los números que están en la misma posición. No, el producto de matrices se define de esta manera como lo estamos viendo. Nos vamos a meter ahora sí en un tema muy importante que es matriz inversa. La matriz inversa es aquella que a multiplicarlo por la matriz original, ya sea premultiplicando o postmultiplicando, es decir, que se cumple la propiedad conmutativa del producto, nos va a dar la matriz identidad. La matriz identidad es un tipo especial de matrices, que yo la quería mostrar acá, que consiste en que es una matriz diagonal que se caracteriza por tener todos los elementos fuera de la diagonal igual a 0 y los elementos de la diagonal todos igual a 1, es decir, a la unidad. Esta es la matriz identidad. Lo que yo tengo que encontrar es esta matriz que se llama matriz inversa. ¿Cómo lo hacemos? El procedimiento que vamos a utilizar es el de las matrices elementales. Que una matriz elemental es aquella que resulta de agarrar una matriz identidad de un orden determinado y multiplicarlo o aplicarle una sola de las operaciones elementales que nosotros utilizábamos, ya sea de eliminación gaussiana o de Gauss-Jordan. Es decir, multiplicar por un escalar, permutar y sumar a un renglón el múltiplo escalar de otro. Entonces, cada vez que nosotros hacíamos Gauss-Jordan, lo que estábamos haciendo es a nuestra matriz original, la estábamos premultiplicando por una matriz elemental. Es decir, cuando yo multiplicaba por un escalar un renglón de la matriz original, lo que estaba haciendo en realidad era una premultiplicación de esa matriz por una elemental, en donde la elemental está hecha de la matriz identidad por ese producto por el escalar que yo le apliqué a la matriz A. Entonces podríamos decir que aplicar eliminación gaussiana o Gauss-Jordan equivale a premultiplicar X cantidad de veces o K cantidad de veces, ¿sí?, operaciones permitidas a una matriz que hacen que yo esa matriz la pueda llevar a la identidad. En este caso, Gauss-Jordan, ¿verdad? Porque yo estoy aplicando
a la matriz una serie de operaciones elementales traducidas como matrices elementales hasta llegar a la identidad. Si yo postmultiplico por la inversa a ambos lados, entonces la inversa por la matriz original, ya acá adelante vamos a ver qué es la identidad, entonces miren cómo acá ya queda la identidad, y del otro lado de la igualdad, la identidad por la inversa, porque yo multiplico a ambos lados por la inversa, me queda la inversa. ¿Para qué me sirven estas dos igualdades? Estas dos igualdades me dicen que yo puedo pasar de la matriz original a la matriz identidad aplicando todas estas operaciones elementales y que si las mismas operaciones elementales yo se lo aplicara a la identidad, obtengo la inversa. Entonces, para resolver esto desde la práctica, lo que hacemos es hacer una matriz aumentada, pero que en este caso agregamos a la matriz original la matriz identidad del mismo orden. Es decir, si esta matriz A es de 3×3, agregaré la identidad de 3×3, lo cual me va a resultar en una matriz total de 3 filas por 6 columnas. Y luego a esta matriz ya ampliada le aplico Gauss-Jordan de manera de lograr que con operaciones elementales, como está acá arriba, yo pase de la matriz original a la identidad, es decir, de esta matriz original del lado izquierdo voy a pasar a la identidad del lado izquierdo, y como apliqué esas operaciones a la matriz original, también se las estoy aplicando a la identidad que está en este lado, ampliada. Y de la segunda ecuación, o de esta segunda igualdad, perdón, tenemos que si yo le aplico las mismas operaciones a la identidad, entonces este lado derecho de la matriz ampliada se va a convertir finalmente en la matriz inversa que yo estoy buscando calcular. Al final vamos a ver que para comprobar que esta matriz inversa sea la correcta, yo debería hacer este producto y me debería dar la identidad. Entonces, vamos con un ejemplo. Yo les dejo acá la formulita entonces y aplicamos Gauss-Jordan. Le doy el ejemplo con esta matriz que ven acá a la izquierda, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. ¿Qué es lo que dijimos que hacemos? A esta matriz le hago la matriz ampliada con la identidad del mismo orden, 3×3, y luego comienzo a aplicar las operaciones permitidas, las tres operaciones elementales, que equivalían, como vimos en la diapositiva anterior, a premultiplicar por matrices elementales. Pero bueno, nosotros manejamos desde la práctica con las tres operaciones que vimos. Entonces, busco, como este pivot ya es 1, busca hacer 0 acá abajo. Entonces multiplico por 2 a la fila 1 y se la sumo a la fila 2. Me va a quedar 1 por menos 2 más 2, 0. Ahora acá 2 por menos 2 menos 4 más 5, 1. 3 por menos 2 menos 6 más 3 menos 3. Y sigo con la otra parte. 1, ya me pasé la identidad, por menos 2 más 0 menos 2. Y sigo 0 por menos 2, 0 más 1, 1. Esta parte no cambia y así. Ahora lo que busco hacer es 0 acá abajo de este pivot en la tercera fila. Entonces multiplico por menos 1 y le sumo. Entonces diré menos 1 por la primera fila más la fila 3. Hago 1 por menos 1 más 1, 0. 2 por menos 1 menos 2 más 0 menos 2. 3 por menos 1 menos 3 más 8, 5. Y sigo ahora con la parte de la matriz identidad. Y digo 1 por menos 1 menos 1 más 0 menos 1. Y así van a ir viendo cómo van cambiando las dos matrices. Sigo, ahora paso con este pivot. Como ya es 1, entonces no lo multiplico por nada. Lo que busco es hacer 0 tanto abajo como arriba. Porque recuerden que usamos el procedimiento de Gauss-Jordan. Entonces, siguiendo con este procedimiento, miren cómo yo acá ya hago 0 abajo. Acá ya me paso al último pivot. En este caso yo estaría aplicando eliminación gaussiana, pero para cálculo de inversa se usa Gauss-Jordan. Sigo, miren cómo va cambiando la matriz de la derecha, que va a corresponder finalmente a la inversa. Empiezo a hacer 0 los términos que están arriba de los pivots con operaciones elementales, hasta que en un momento, cuando yo llego a la matriz de identidad del lado izquierdo, como hemos dicho acá, del lado derecho yo voy a tener la inversa, es decir, arranqué con el lado izquierdo matriz original, lado derecho matriz identidad y finalizo con al lado izquierdo matriz identidad y en el lado derecho finalmente lo que buscaba la matriz inversa del original. Entonces acá denotamos que la matriz inversa de la dada es la que obtuvimos después de los cálculos. ¿Cómo sé finalmente si esa matriz es correcta? Lo que les dije, lo que hago es el producto de la matriz original por la matriz inversa. Haciendo el producto de la original por la inversa o la inversa por la original es lo mismo, esto es conmutativo. Solo es conmutativo en este caso, ¿sí? El producto en general de las matrices no lo es porque como vimos depende del orden que se hace. Tiene que cumplir
la reglita. Hago el producto, desarrollo, lo tengo acá desarrollado y voy a obtener finalmente, miren que llego a que el producto de la matriz por su inversa es igual a la matriz identidad. Bueno, y entonces hasta acá vimos todo lo referido a matrices. Nos vemos en el próximo video.